Bueno, pues nuevamente, bienvenidos al Matías Romero. Me da muchísimo gusto compartir este espacio con panelistas tan destacados, con presentadores tan destacados, amigos también, y sobre todo para hacer la presentación de un libro muy importante, el libro sobre organismos internacionales. La verdad es de que el objetivo principal de este libro y ya nos contarán ellos mismos de qué se trata. Eh, Está enfocado a llegar precisamente a los estudiantes de diferentes disciplinas que quieren profundizar más o que quieren conocer sobre qué son los organismos internacionales y sobre todo pues también su importancia en las relaciones internacionales y en la política exterior de los países. Sin duda alguna es una gran herramienta de consulta para todos ellos y es una obra que consideramos integral, pues también aborda los organismos de carácter regional, así como los gubernamentales de alcance global, como Amnistía Internacional, Greenpeace y la Cruz Roja Internacional. Entonces, se trata de una obra muy completa, pero para que nos hablen sobre ella, voy a cederle la palabra en primer lugar al embajador Miguel Ruiz Cabañas, no sin antes decirles que el embajador es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente dirige la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Tecnológico de Monterrey y es coordinador en México de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Es diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano, entre otros cargos, ha sido representante permanente de México en la Organización de Estados Americanos. Como embajador, representó a México en Japón, Italia, Malta y San Marino. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de haber sido director de Asuntos Especiales para América del Norte, fue también subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Es autor de artículos y capítulos de libros sobre política exterior de México, sobre desarrollo sostenible y otros temas como las nuevas amenazas a la seguridad. Ha sido profesor y conferencista sobre política exterior de México y los organismos internacionales en universidades mexicanas de Argentina, Estados Unidos, España, Italia y Japón. Embajador, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, embajadora. Antes que nada, pues un agradecimiento muy especial a usted por abrirnos su casa, Matías Romero, y abrirnos la feria para poder presentar este libro. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí. Yo fui presidente del instituto 3 años. Cuando estaba yo de subsecretario, me tocó ser presidente del instituto. ¿Y quién no va a querer como internacionalista al Matías Romero, no? Digo, es una de las buenas instituciones que tiene no solo la Cancillería, sino yo diría nuestro país. Es una institución que ya tiene 50 años y ha hecho, yo creo, una labor muy importante el Matías Romero. Bueno, déjenme platicarles de este libro. Yo creo que lo que más les puedo ofrecer hoy y es pues darles un poco la génesis de esta obra que se desarrolló con mi amigo Jorge y mi amigo Rafael. Ustedes saben que la vida siempre es más fácil cuando tienes amigos, porque si no tienes amigos es muy difícil hacer las cosas. Entonces, yo estaba un día en el TEC de Monterrey, me pidieron que diera la clase de organismos internacionales. Yo le tengo mucho interés a los organismos internacionales y aquí está el embajador Eduardo Ibarrola, que también fue embajador en algunos organismos internacionales en La Haya. Pues yo creo que coincidirá conmigo y también Rosario Graham, que está ahí, que México tiene como vía de diversificación de sus relaciones internacionales y de proyección de su política exterior
fundamentalmente sus iniciativas dentro de los organismos internacionales. O sea, muchas cosas que podemos hacer a nivel internacional, las hacemos en los organismos internacionales, y cuando hablo de internacionales hablo de los regionales, incluyendo la OEA, la CELAC u otros organismos regionales o subregionales. Yo tuve la fortuna de ser embajador en la FAO 4 años, en la OEA 4 años, y asistí a muchas reuniones de la ONU, en sus 3 sedes en Nueva York, en Ginebra y en Viena, y pude ver algo que yo quisiera transmitirles esta tarde. Es realmente una muy baja inversión en términos de cuánto nos cuesta invertir en política multilateral, con una tasa muy alta de réditos, de ganancias que tiene México en esto. Porque la tasa de, digamos, de inversión es invertir en diplomáticas y diplomáticos, preparar negociadores, preparar personas que se preparan en Matías Romero al principio, pero van en sus carreras y se vuelven buenos parlamentarios, buenos negociadores, buenos discurseros, excelentes para negociar el párrafo. ¿No te gusta que diga yo azul clarito? Bueno, y azul fuerte. Ah, eso sí. Ah, muy bien. Entonces ponemos azul fuerte y ya con eso me aceptas mi párrafo. Pues perfecto. Entonces, muy la técnica de Alfonso García Robles, diría, y de otros. Y aquí también está el embajador Germán Aschentrup, a quien le agradecemos mucho su asistencia. Entonces, yo lo que quiero decirles es que México está forzado a formar a muchos buenos multilateralistas y muchos expertos en los organismos internacionales, personas que sepan llevar iniciativas y que nos den voz y nos proyecten en el exterior. Estaba yo en el TEC de Monterrey, dirijo esta iniciativa sobre desarrollo sostenible, pero también me piden, en la otra parte, digamos, de mi actividad ahí, que dé cursos. Y me dijeron, oye, embajador, pues usted dé el curso de organismos internacionales. Y dije, ay, muy bien, ¿cómo no? Entonces, como cualquier persona, lo primero que hice es irme a la biblioteca a buscar libros de organismos internacionales y encontré muchos, biblioteca y en Amazon, etcétera, con una característica. Prácticamente todos estaban en inglés, de gran calidad, debo decir, los libros, visión norteamericana, y vi algunos libros, sobre todo un libro español, bueno, bien, está bien, de hace 20 años, pero español. Y entonces, la verdad es que ahí me percaté de que necesitábamos un libro de especialistas expertos mexicanos o latinoamericanos con visión latinoamericana en español para los estudiantes que llevan el curso de organismos internacionales, que no solo son los que estudian RI o Relaciones Internacionales, sino ciencia política o sociología o historia o derecho. Es decir, todos aquellos que tienen interés en conocer un poco qué es esto del mundo de los organismos internacionales y cuál es la proyección de México. Entonces, este libro tiene eso. En primer lugar, tiene una visión mexicana, tiene una visión hecha por especialistas. Yo les puedo decir, todos los que están ahí son los especialistas en sus temas. Ustedes disculparán que algunas personas hayamos escrito más de un capítulo. Bueno, pues sí, así fue. Pero realmente puedo decir que sí son expertos. Y aquí viene la importancia de tener amigos en la vida, porque yo pensé, bueno, hay que hacer un libro. Y entonces yo hice más o menos un guión, el guión de mi curso, pero la verdad es que luego pensé, dije, bueno, ¿y con quién lo voy a hacer? ¿No? Y aquí aparecieron Jorge y Rafael, que acababan de publicar su libro de política exterior de México. Y yo dije, no, pues en el mundo de los internacionalistas, y no de los internacionalistas, de los profesionales, siempre hay dos tipos de personas, los que hablan de las cosas y los que las hacen. Y entonces les llamé a ellos y les dije, vamos a hacer un libro de organismos internacionales. Era la época de la pandemia. Entonces todas nuestras reuniones fueron pues así por Zoom y empezamos a pensar cómo hacer un libro. La verdad es que muy rápidamente nos pusimos de acuerdo
porque los dos son, pues obviamente, grandes expertos en política internacional, política exterior, organismos, conocen la agenda internacional. Entonces fue relativamente rápido ponernos de acuerdo. Y igual rápidamente nos pusimos de acuerdo en quién podía escribir cada capítulo. Casi todos los que propusimos al principio salieron, excepto algunas personas que nos dijeron, ¿qué crees? No, me estoy cambiando de casa, de país, no, ahorita no puedo. Ah, bueno, ni modo, ¿no? Son diplomáticas y diplomáticos, son académicos o son expertos, o sea, personas que incluso están trabajando en el sector privado, pero que realmente conocen el tema. Y decidimos hacerlo como se debe estudiar hoy, los organismos internacionales, no solo los organismos gubernamentales, sino también poner algo de los organismos no gubernamentales y, como usted decía, embajadora, también de los organismos regionales. Está hecho para los estudiantes, no está hecho para los especialistas. Si hay un especialista en Europa, va a decir, no, aquí les falló esto y esto, y no, está muy incompleto ese artículo, ese capítulo sobre la Unión Europea, mira, es muy chiquito, ¿no? Es importante que se entienda que es un libro de carácter general. Sí tiene una ventaja, sí ofrece al final de cada capítulo, técnica Esquiabón, Velázquez, poner una bibliografía sugerida para los que quieran continuar con el estudio. Pero sí creo que cumplió esa función de hacer un libro mexicano, latinoamericano, en español para los estudiantes de relaciones internacionales o carreras afines. Y pues la verdad es que es bonito tener un libro que es para eso. Y además, como siempre dice Jorge, que me voy a adelantar, no estamos haciendo negocio, se lo aseguro, les aseguro. Básicamente lo que hacemos es dar este servicio, porque es una cosa de servicio, es real, y lo hacemos con mucho gusto. Cuando ya das muchas clases, pues te enamoras de la docencia. Y cuando estás haciendo esto, tratas de decir, mira, estas son las cosas esenciales que debes de aprender. Ya después me discutirás, me dirás que no estás de acuerdo, pero por lo menos aprende esto tú, estudiante de relaciones internacionales. Es un libro hecho para realmente formar mejores internacionalistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Sin duda, una gran fortaleza del libro es precisamente que reúne a un gran número de académicos, diplomáticos, especialistas y especialistas en organismos internacionales, y que pues eso cuenta mucho cuando estamos estudiando en una universidad, conocer de la voz de estos especialistas los temas. Quiero decirles que, bueno, como diplomática de carrera también, la política multilateralista de México ha sido un gran orgullo y tiene un gran prestigio. Entonces, conocer los organismos internacionales, su impacto y la proyección de la política exterior de México, como decía el embajador, a través de estos organismos es una parte fundamental de la formación de cualquier diplomático y de cualquier estudioso de las relaciones internacionales. Bueno, sin más, le doy la palabra a Jorge Esquiabón, quien es profesor de la Universidad Iberoamericana Autónoma de México, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y profesor investigador titular en licencia de la División de Estudios Internacionales del CIDE, donde también fue director de la División de Estudios Internacionales y secretario general. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Jorge, por favor. Embajadora, muchísimas gracias por la siempre
enorme generosidad y hospitalidad del Instituto Matías Romero. Es un placer y privilegio estar en la Academia Diplomática Mexicana, donde justamente se forma a los mejores diplomáticos de este continente. Y muy particularmente estar acompañado por usted, embajadora, por el embajador Ruiz Cabañas y además por queridos embajadores, aquí el embajador Ibarrola y el embajador Aschentrup y obviamente mi queridísimo amigo Rafael Velázquez. Y justamente este libro, como ya lo adelantaba el embajador Ruiz Cabañas, es un libro pensado y dedicado a los estudiantes de Relaciones Internacionales. ¿Por qué? Justamente, y voy a poner mi propio cronómetro porque si no es súper peligroso darle el micrófono a un académico, no lo soltamos nunca, porque, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y quisiera platicarles un poco, complementando lo que ya dijo el embajador Ruiz Cabañas, sobre cómo se gesta esta obra. Hace aproximadamente 10 años, cuando tuve el honor de ser presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y el doctor Velázquez era secretario general y luego se convertiría en presidente de esta asociación, notamos que la disciplina de relaciones internacionales ya era una de las que tenía, una de las 10 en México con mayor número de matrícula, 103 programas de relaciones internacionales con 23,000 estudiantes en ese momento. Sin embargo, no había libros de texto para la enseñanza de las relaciones internacionales en español. En pocas palabras, estábamos aprendiendo relaciones y enseñando relaciones internacionales con libros en inglés y peor aún, con una óptica y una defensa finalmente de la ideología desde el norte global. Y veo también a la embajadora Aurenia Guerrier. Significa que tenemos aquí al 5% del servicio exterior mexicano de carrera en este espacio, lo cual me da un gusto gigantesco. Y también a mi tocayo, el embajador Jorge Álvarez Fuentes. 6% de todo el servicio exterior mexicano a nivel de embajadores está aquí. Muchísimas gracias. Y Olvera, no, bueno, ya, me estoy emocionando demasiado. Gracias. Entonces nos dimos a la tarea justamente de crear una serie de libros para la enseñanza de las relaciones internacionales en español, pero desde una perspectiva mexicana y latinoamericana. Y fue así como salió el primer libro, el de Teoría de Relaciones Internacionales, que ha sido un éxito rotundo, ya está en su cuarta edición, y justamente se fueron consolidando cada uno de estos libros, primero el de Teoría de Relaciones Internacionales, luego el de Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales, luego el de Política Exterior de México, Introducción al Estudio de la Política Exterior de México, el de Clásicos de Relaciones Internacionales y luego el marco jurídico de la política exterior de México. Todos y cada uno de ellos fueron finalmente posicionándose como el libro de texto para la enseñanza de estos cursos torales dentro de la licenciatura. Y nos sentíamos muy cómodos, el doctor Velázquez y yo, escribiendo estos textos porque estaban dentro de nuestras áreas de investigación. Lo que nos dimos cuenta es que justamente, y por eso tiene razón el embajador Ruiz Cabañas, es importante tener buenos amigos. El embajador Ruiz Cabañas tal vez no lo recuerde, pero hace 30 años, cuando él ya era un alto funcionario en la Cancillería y yo estaba de 22 añitos, no, como de 20 años cursando el cuarto semestre de la licenciatura en RI, vine a hacer una práctica profesional cuando él era el coordinador de asesores del subsecretario Rosenthal y yo un chavito baboso. Fue mi primer jefe y desde entonces aprendí la enorme importancia de la calidad. Bueno, nosotros, el doctor Velázquez y yo, conocemos a los organismos internacionales, pero finalmente de manera tangencial. Fue gracias y honor a quien honor merece al embajador Ruiz Cabañas, que nos orientó sobre cómo estructurar desde una lógica académica conceptual el índice de este libro para cubrir de la mejor manera posible los más de 2,000 organismos internacionales, pero teniendo que elegir a los 75 más relevantes. Y lo interesante es que además ahí pusimos en marcha lo que yo denominaría una alianza estratégica, el conocimiento profundo de los organismos internacionales del embajador Ruiz Cabañas y finalmente esta parte docente, pedagógica de libros de texto que el doctor Velázquez y yo, como yo digo, ¿cuál es el libro que a mí me hubiera gustado cuando di mi primera clase de teoría de relaciones internacionales o mi primer curso de organismos internacionales? Un libro justamente como este, un libro pedagógicamente pensado para enseñar desde una lógica lo más amable para el profesor, porque también el profesor tiene que aprender cómo integrar un curso, pero fundamentalmente para los estudiantes. ¿Por qué? Porque cada uno de los capítulos tiene unos objetivos centrales. Vean qué bonito está, de colores, mapas. En pocas palabras, utilizamos desde el inicio
los objetivos generales de cada uno de los capítulos, luego se hace una presentación del organismo internacional, de ahí se procede a hacer una evaluación del funcionamiento del mismo y se cierra justamente analizando su importancia para México, para América Latina y por lo tanto su relevancia dentro del ámbito multilateral o del ámbito regional, dependiendo del cual se encuentre. Y cada capítulo cierra con preguntas guía para identificar si si el estudiante adquirió el conocimiento y con una bibliografía para aquellos que quieran profundizar. Lo hermoso desde mi punto de vista es que los capítulos son bastante homogéneos entre ellos porque todos siguen exactamente la misma estructura y por lo tanto en 6 páginas, 7 páginas, uno puede entender de manera general lo que son los principales organismos internacionales. El doctor Velázquez entrará en mucho mayor profundidad cómo está integrada las diferentes secciones del libro y qué tipo de organismos estamos incluyendo en el mismo. Veo que se me acaba el tiempo y entonces lo que quisiera hacer es reiterar lo que ya también dijo el embajador Ruiz Cabañas. Cada uno de los capítulos está escrito por el máximo experto a nivel internacional sobre este organismo, muchos de ellos, el representante de México ante él, por ejemplo, la embajadora Aurenia Aguirre, es la autora del capítulo sobre la Asociación Marítima Internacional, donde ella, como jefa de Cancillería en Gran Bretaña, era el representante de México frente a este organismo. Por lo tanto, tenemos el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, quien muy probablemente, y todos estamos rezando para que así sea el nuevo juez de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, él es el autor del capítulo sobre Corte Internacional de Justicia. Y así tenemos 73 capítulos con 86 autores para ver a profundidad, pero a profundidad en 7 páginas la importancia de cada uno de ellos. Ahora, este libro es útil, sí, para los cursos de Relaciones Internacionales, ya lo dirá el doctor Velázquez, cómo sirve para los diferentes cursos, pero desde mi punto de vista es enormemente útil y no me dejará mentir la embajadora Mercado para la presentación del examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. ¿Por qué? Porque justamente da esta visión general sobre todo lo que usted quería saber y nunca se atrevió a preguntar sobre los organismos internacionales. Y también para mis estudiantes de licenciatura, que acá los veo tanto a los de la Ibero, unos del CIDE y otros del ITAM, qué verdadero honor. Es un libro de texto enormemente útil también para la presentación del EGEL, el examen de egreso de licenciatura en Relaciones Internacionales. Y habiendo tenido el honor y privilegio de haber sido ya en 5 ocasiones jurado del concurso de ascenso del Servicio Exterior Mexicano, yo personalmente también recomendaría a algunos colegas en el proceso de ascenso dentro del Servicio Exterior Mexicano para actualizar su conocimiento y su información, que aprovecharan estas obras para, por lo tanto, tener una mucho mayor capacidad en términos de ser exitosamente promovidos dentro de uno de los mejores servicios exteriores de este país. Por lo tanto, cierro diciendo, este libro vale sustantivamente más de lo que cuesta. Les adelanto, ninguno de los 3 editores ganamos un solo peso en la venta de este libro. Por cierto, hay un editor que lo está vendiendo con 25% de descuento aquí arriba. Como yo digo, 300 pesos. En vez de tomarse 2 cervezas, los van a hacer sentir mal, a llenar su cabeza con conocimiento sobre los organismos internacionales, no maten neuronas, mejor aliméntenlas con buena calidad académica en su formación como internacionalistas. Cierro diciendo, yo recomiendo ampliamente ciertos libros para que estén en la biblioteca individual personal de cada internacionalista. No quiero ser exagerado, pero creo que justamente este libro de Introducción al Estudio de los Organismos Internacionales es uno que cualquier internacionalista mexicano que se precie de serlo deberá tenerlo dentro de su biblioteca personal. Por lo tanto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Sin duda, este libro, coincido, es una gran contribución al estudio de los organismos internacionales, pero desde una visión mexicana, precisamente, muy necesaria para la formación de los futuros diplomáticos, de aquellos que estén interesados en las relaciones internacionales y de aquellos que deseen ingresar al Servicio Exterior Mexicano, y también para toda la capacitación y formación que hacemos aquí en el Matías Romero para los nuevos cuadros del Servicio Exterior. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora quisiera darle la palabra a Rafael Velázquez Flores,
Quiero decirles que Rafael es líder del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y Cooperación Transfronteriza de la Universidad Autónoma de Baja California, licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM, doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo y líder del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y Cooperación Transfronteriza en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California y preside el Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, ha ocupado cargos académico-administrativos y ha impartido clases en varias universidades del país y del extranjero. Fue director de la Licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Rafael, muy bienvenido. Adelante. Muchas gracias, embajadora. En primer lugar, le agradezco enormemente, primero, abrir las puertas del Instituto Matías Romero para presentar nuestro libro, y además, doblemente le agradezco por presidir y moderar esta mesa. Muchas gracias. También agradezco al público por estar presente en esta presentación. Veo entre el público grandes amigos, egresados de la Universidad Autónoma de Baja California, que están actualmente en el Servicio Exterior Mexicano, muy orgullosos de ti. También por ahí está Itzel, que es egresada de nosotros y está haciendo una maestría en la UNAM. Y bueno, grandes amigos y colegas que también se encuentran en el público. Yo quisiera platicarles dos cosas básicamente. La primera es explicarles por qué este libro es distinto, porque muchas veces el público, los estudiantes se preguntan, bueno, ¿para qué otro libro? ¿No? O sea, por ejemplo, los temas de los organismos internacionales fácilmente se pueden encontrar en las páginas de Internet. Entonces, ¿qué me va a dar de diferente, de novedoso este libro? Bueno, eso me gustaría platicarles, ¿no? En primer lugar, este libro no solamente describe el contenido, el funcionamiento de los organismos internacionales, sino que también hace una evaluación de su desempeño. Eso es lo que no van a encontrar en las páginas de Internet. La gran ventaja del libro es que en una sola versión ustedes van a encontrar la información más importante sobre los organismos internacionales, más relevantes y de mayor impacto, de mayor influencia en el sistema internacional, ¿no? Este libro efectivamente sirve para estudiantes de relaciones internacionales, pero también es útil para estudiantes de ciencia política o de derecho, porque el tema de los organismos internacionales tiene bases jurídicas muy importantes, pero ya dentro de la licenciatura de Relaciones Internacionales, me parece que el libro es muy versátil, muy amplio y muy completo, porque, por ejemplo, sirve para un curso de introducción al estudio de las relaciones internacionales, porque tiene un excelente capítulo del embajador Miguel Ruiz Cabañas, que habla sobre los principales conceptos que se utilizan en los organismos internacionales, como son regímenes internacionales, gobernanza, interdependencia, globalización, etcétera, etcétera. También tiene un capítulo que habla sobre qué son y para qué sirven los organismos internacionales. Esta pregunta es básica para un curso de introducción a las relaciones internacionales. El libro también sirve para un curso de teoría de relaciones internacionales porque tiene un capítulo sobre cómo las teorías de relaciones internacionales observan el funcionamiento de los organismos internacionales. Entonces, para un curso de teoría también es útil. También el curso sirve también para un curso de cooperación internacional, porque la base de los organismos internacionales es promover la cooperación entre los estados para la solución de los problemas que son comunes. El libro también tiene una sección de organismos de naturaleza de seguridad. Entonces, para un curso de seguridad internacional o seguridad nacional también es muy útil. Una parte que también me gusta mucho es una sección del libro que habla sobre los organismos financieros internacionales. Entonces, un curso para economía internacional o para economía política internacional, también el libro es de mucha utilidad. También hay una sección de organismos regionales. Por ejemplo, tenemos 11 capítulos para América Latina. Entonces, en un curso sobre escenarios regionales de América Latina también es muy útil, porque está incluida la OEA, está incluida la CEPAL, la CELAC y otros organismos que son también muy importantes. Entonces, sirve para cursos de escenarios regionales
porque tenemos organismos europeos, asiáticos, africanos y del Medio Oriente. Entonces, es muy completo. Y el libro termina con una sección sobre organismos no gubernamentales, que también es muy útil para entender cómo funciona el sistema internacional. Bien, a mí me gusta siempre hacer en este tipo de presentaciones una analogía. A lo mejor ustedes van a pensar que exagero un poquito, pero yo veo que yo comparo la licenciatura de Relaciones Internacionales con la carrera de Medicina, en el sentido de que en una carrera de Medicina los estudiantes tienen que pasar por un curso de anatomía. Curso de anatomía de las partes y el funcionamiento de los principales órganos del cuerpo humano. ¿Sí? Pues para mí este libro es un libro de anatomía del sistema internacional porque identifica partes que son sustantivas, órganos, y además nos dice cómo funcionan. Entonces, para mí este libro tiene una parte muy importante de conocimiento que es necesario para el ejercicio profesional de un licenciado en Relaciones Internacionales. Y no solamente presenta estos temas, sino que el ejercicio académico que hace cada uno de los autores es ofrecer estrategias e instrumentos didácticos para facilitar el aprendizaje. Ya más o menos el profesor Schiavone adelantaba este punto. Además del objetivo, también tiene cada capítulo una línea del tiempo, tiene cuadros sobre ¿sabías qué? Tiene imágenes, tiene mapas, tiene cuadros sinópticos, o sea, tiene información que es muy útil. Por ejemplo, también cada párrafo tiene en negritas las palabras clave para que desde una rápida visión el lector pueda identificar a qué se refiere cada uno de los capítulos y cuando los necesite estudiar de nuevo, pues sepa, con ver las palabras en negritas, recordar el tema o la idea principal. Entonces, como ustedes pueden ver, es un libro muy completo. Es un libro que no solamente es dedicado a los estudiantes. En primer lugar, está dedicado a los estudiantes, pero también sirve para los profesores, sirve para los diplomáticos, sirve para periodistas, sirve para investigadores y sirve para el público que está interesado en cómo funciona el sistema internacional a partir del funcionamiento de los organismos internacionales. Yo agradezco mucho la oportunidad que nos da la embajadora de participar en esta 11ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales de Matías Romero. Para mí es la feria más importante del Libro de Relaciones Internacionales en este país. Le agradezco y la felicito mucho por mantener la actividad que ya tiene varios años. Afortunadamente nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en anteriores ferias y siempre nos han dado la oportunidad de poder participar con ustedes. Y bueno, también finalizo agradeciendo al público por su presencia. Muchas gracias por estar aquí y ojalá si adquieren el libro les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Precisamente yo iba a mencionar que este libro, si bien pues está enfocado para el estudio de estos organismos por parte de los estudiantes, para nosotros, no solo los diplomáticos, sino pues para el público en general, es un gran libro de consulta para saber sobre un organismo, saber un dato, conocer qué hacen en ese organismo, cuáles son los temas que se manejan. Entonces, no solamente es un libro que puede ser muy útil para los estudiantes, sino que es un libro que es muy útil para todos nosotros y por eso mismo yo los invito a adquirirlo y hacerse de él porque nos sirve a todos. Yo quisiera pasar ahora a si hay alguna pregunta por parte del público o comentario. Buenas tardes. Yo soy Hugo Arroyo, profesor adjunto en la FES Catlán. Y bueno, mi pregunta va para los panelistas en general. Digamos que, ¿qué futuro podrían tener organismos como la ONU, por ejemplo, en lo particular y el multilateralismo en lo general, en un mundo en que están resurgiendo los nacionalismos y también están en auge los populismos y las autocracias? Muchas gracias.
me parece, el embajador Eduardo Ibarrola y después allá. Gracias, Eduardo Ibarrola, embajador jubilado por Ministerio de Ley. Yo simplemente quiero felicitar a los autores porque me parece, actualmente soy profesor de Derecho Internacional y de Diplomacia, y me parece que viene a ser un instrumento didáctico formidable. Ya tuve oportunidad de tener el libro en mis manos y creo que llena un vacío y sobre todo algo que cuesta mucho trabajo hoy en día, que está actualizado, porque acaba de salir. Y ese es el reto que se tiene. Solamente felicitarlos, ocupa de verdad un espacio muy importante en la vida académica. Muchas gracias, embajador. Acá. Gracias, Adolfo Laborde, profesor de la Universidad de Anáhuac. Me da mucho gusto verlos. Embajador, ¿cómo estás? Aquí estaba, escondido. Jorge, mi querido amigo, también los conozco hace muchos años. Los felicito, han hecho un gran trabajo de recopilación y de coordinación. Mi pregunta va está relacionada con las recientes declaraciones, no los quiero meter en bronca, ¿no? Las de recientes declaraciones de nuestro presidente en torno al funcionamiento de la ONU. ¿Qué papel tiene este libro para poder contrarrestar esas declaraciones? Gracias. Bueno, empezamos. El embajador Ruiz Cabaña. Sobre la primera pregunta, el futuro de los organismos internacionales y el multilateralismo. Yo creo que sí hay un gran desgaste de Naciones Unidas porque no ha podido cumplir plenamente pues sus tres principales propósitos desde hace 78 años. Mantener la paz y la seguridad internacionales, promover el desarrollo económico y social, ahora le llamamos desarrollo sostenible, y promover los derechos humanos. Lo que pasa es que siempre me pregunto, bueno, ¿y qué pasaría si no existiera la ONU? ¿Cómo estaría el mundo? ¿No? En términos reales. Entonces, yo creo que cuando uno piensa en Naciones Unidas y el sistema, ¿no? La UNESCO, la FAO, yo, como les dije, estuve 4 años de embajador en la FAO, Programa Mundial de Alimentos. Entonces, uno se da cuenta de que hacen una labor extraordinaria, así simplemente extraordinaria, y que el mundo sería mucho más peligroso, más grave, más inestable si no existieran estos organismos internacionales. Los organismos no tienen poder propio, es un poder delegado que le dan los estados y hasta donde quieren los estados van a llegar los organismos. El ejemplo, ahora sí que más ilustrativo de esto, lo escribió aquí Roberto de León, que está ahí, director de Derechos Humanos en la Cancillería, experto en el Consejo de Seguridad, y fue quien escribió ese artículo o ese capítulo. El problema de la reforma del Consejo de Seguridad le da a usted mucho, digamos, material para decir qué difícil es que los organismos sean totalmente eficientes cuando hay un organismo como el Consejo de Seguridad, el órgano internacional con la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Bueno, pues sí, pero hay 5 miembros permanentes que tienen poder de veto. ¿Y qué pasa cuando uno o 2 de esos o 3 de esos son los principales que cometen un acto de agresión y violan la Carta de la ONU? Pues en el Consejo de Seguridad no va a pasar muchas cosas porque ahí lo van a vetar entre ellos, ¿sí? Entonces, pues sí, se paraliza el Consejo de Seguridad. En el caso de la guerra de Ucrania, y antes, pues diría yo también, cuando Estados Unidos invadió sin legalidad y sin legitimidad internacional, invadió Irak en 2003, una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, si los principales responsables o los que tienen mayor responsabilidad de contribuir a la paz y a la seguridad internacionales hacen esas fechorías, pues sí tenemos un problema. Sin embargo, ese es el mundo como es. Déjeme darle un comentario final y con eso termino. Yo sí creo que lo que está, la variable principal del escenario internacional actual es la creciente competencia entre China y Estados Unidos.
No es igual a la Guerra Fría porque la Unión Soviética, pues lo supimos, nunca tuvo las capacidades económicas ni tecnológicas, ni de lejos que tenía Estados Unidos. Entonces no solo era inferior militarmente, sino tenía paridad nuclear, sí, pero nada más, ¿eh? O sea, no tenía la economía, la tecnología. Nunca vimos ni verá usted computadoras rusas vendiéndose por todo el mundo, ¿no? O teléfonos inteligentes. Pues no los va a ver, ¿no? Entonces, China es distinto. China sí es un gran reto tecnológico, económico, comercial y político, y será estratégico de Estados Unidos. Todavía no tiene la capacidad de operar en todo el mundo militarmente, como si la tiene Estados Unidos, pero eventualmente yo creo que eso va a llegar. Entonces, ahí sí, esa es la utilidad del primer capítulo, entender lo que significa la hegemonía. La gran, digamos, generación de organismos internacionales y regionales se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, fue Estados Unidos el principal impulsor de Naciones Unidas y de estos organismos especializados. Pero como el poder hegemónico no significa nunca dominación total, pues ahí están muchos países, entre ellos estuvo México, que si ustedes ven cómo estaban las propuestas de Dumbarton Oaks, de cómo debía ser el organismo internacional y cómo quedó la Carta de la ONU, uno puede ver, lo digo sin exagerar, la enorme importancia que tuvieron los latinoamericanos. Y de entre los latinoamericanos, México. Y eso hay que decirlo, es una historia que hay que contar. Aquí en Chapultepec les cambiamos muchas cosas al proyecto original, no les cambiamos el veto en el Consejo de Seguridad. Eso sí, no se pudo. Messerschmitt, que era el canciller de Estados Unidos en esa época, dijo, sin veto en el Consejo de Seguridad, les voy a decir lo que vale la organización internacional. Y rompió los documentos en los que estaban trabajando en ese momento. Dijo, sin veto no hay consejo, no hay organismo internacional. Entonces ya, bueno, aún así, México a la hora que se votó, ¿y quién creen que fue? García Robles. O sea, hizo una explicación de voto y México se abstuvo. Y dijo, no, pues yo no estoy de acuerdo con el poder de veto, y nos abstuvimos. Hubo 3 países que se abstuvieron, uno de ellos fue México. Entonces, para decirle, atrás de esta crisis que usted ve, del multilateralismo y cierto desgaste, pues está esta nueva competencia hegemónica, a mi modo de ver. Está la enorme dificultad para sacar cosas más rápido, por ejemplo, en la amenaza global, que es el cambio climático, que pues sí, nos va a acabar matando a todos si no hacemos algo más rápido. Están ese tipo de cosas. Pero los organismos internacionales son los únicos que hay para atender esos temas. Todo el mundo critica las conferencias de cambio climático, son burocráticas, son aburridas, además están los intereses especiales de los países que producen petróleo o los que quieren vender eso y eso. Todo eso es cierto. Nada más que es el único mecanismo que hay para trabajar sobre cambio climático, no hay otro. Entonces, pues ahí es donde hay que trabajar. Yo le puedo asegurar una cosa, la tasa de defunción de los organismos internacionales es bajísima, bajísima. Una vez que se forma un organismo internacional, sobrevive, y yo creo que van a sobrevivir, y yo creo que México debe seguir invirtiendo en esto. Ese sería mi comentario. Comentario gracias, querido embajador eminente, es modesto, pero es embajador eminente, el embajador Eduardo Ibarrola. Gracias, Eduardo, por tu comentario. Adolfo, yo te diría, yo creo que, pues sí, no coincido con el presidente, yo tengo que decirlo sinceramente, no coincido en su apreciación de que la ONU nunca hace nada. La verdad es que la ONU hace muchas cosas, ¿sí? Decir, por ejemplo, que la ONU nunca ha hecho nada contra la pobreza. Bueno, pues es que la ONU no tiene ejércitos contra la pobreza, los tienen que tener los países. Lo que sí hace la ONU es definir los marcos conceptuales, promover la cooperación, dar ideas, iniciativas, que damos los países y la negociación para que los países pues hagamos nuestra tarea, que es combatir la pobreza. Entonces, pues yo no creo que eso sea justo. También puedo decir que el alto comisionado de la ONU de Derechos Humanos, de refugiados, pues es una de las agencias de la ONU que más ayudan a tratar de hacer algo concreto
frente a todo este fenómeno que estamos viendo de los migrantes. Entonces, el ACNUR no hace más, pues porque no tiene más recursos. Pero la verdad es que el ACNUR es quien le da los recursos a la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados. Entonces, pues es un poco, ¿dónde está la responsabilidad? La responsabilidad es colectiva, es de todos, pero no le toca a la ONU, digamos, hacer las cosas que le toca a los gobiernos dentro de sus propios territorios. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, embajador Jorge. Siempre es muy complicado hablar después del experto, entonces yo solamente voy a hacer 2 notas a pie de página. Bueno, embajador Ibarrola, viniendo de ti, es doblemente grato esta felicitación. Embajador eminente, muchísimas gracias. Va en el mismo sentido la pregunta de Hugo y de mi queridísimo Adolfo. Las 2 notas a pie de página que yo quisiera hacer es, y me gusta hacer este símil, cuando tuve la oportunidad de ser secretario general en el CIDE, como yo digo, cuando todo funcionaba bien, nadie se daba cuenta, pero tan solo había un problema, entonces las cosas estallaban. Lo mismo con los organismos internacionales. Yo soy de la idea de que los organismos internacionales funcionan muy bien justamente para el día a día del funcionamiento de la cooperación internacional en absolutamente todas las áreas temáticas de la posibilidad de cooperación entre estados, pero también entre estados y otros actores no gubernamentales a nivel internacional. Totalmente cierto, son aquellos casos fundamentalmente de incapacidad frente a la solución de conflictos en términos de paz y seguridad internacionales, cuando empieza a utilizarse estos adjetivos contrarios al buen funcionamiento de organismos internacionales. Por tanto, el 90-95% del tiempo son enormemente útiles para el buen funcionamiento de la comunidad internacional. Claramente, en aquellos aspectos y temas, como bien lo dijo el embajador Ruiz Cabañas, donde está el interés nacional de uno de los 5 miembros permanentes con veto dentro del Consejo de Seguridad, es donde las cosas se complican. Y segundo, para la parte de la pregunta sobre la posición de nuestro querido presidente en referencia a la importancia y relevancia de los organismos internacionales. Lo dijo increíblemente bien también el embajador Ruiz Cabañas. México ha sabido aprovechar de manera estratégica un activismo al interior, tanto de organismos multilaterales como regionales, para la codificación del derecho internacional en la defensa del interés nacional mexicano. Cosas tan básicas como que logramos desde la década de 1930 en organismos regionales americanos, la codificación de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la no aceptación de obtención de territorio como resultado de la guerra, la solución pacífica, la cooperación internacional para el desarrollo, pero luego, justamente en Naciones Unidas en San Francisco y previamente en Chapultepec, los 20 estados latinoamericanos de los 60 que firman la carta, logramos empujar buena parte de los temas esenciales de respeto a soberanía, no intervención y autodeterminación. Pero luego, para otros temas esenciales de la política exterior de México, y ahí es donde el presidente debería de recordar un poco de historia, es donde México ha sido un líder para empujar ciertos temas como la no proliferación nuclear. Después de que prácticamente llegamos a una tercera guerra mundial con la crisis de los misiles, justamente García Robles es quien crea la primera zona desnuclearizada a nivel mundial con el Tratado de Tlatelolco. Y luego logramos el derecho internacional del mar, en buena medida también con el liderazgo mexicano, no porque nos encantaran los pececitos, sino porque queríamos tener soberanía sobre la zona económica exclusiva, en buena medida para explotar el petróleo de México, particularmente más allá de las 12 millas marítimas que teníamos como mar territorial. Y así en diferentes momentos hemos ido codificando el derecho internacional. El más reciente, también lo mencionó el embajador Ruiz Cabañas, México fue uno de los actores centrales Sherpa de todo el proceso de negociación, firma y ratificación del acuerdo global sobre migración ordenada, segura y regular, siendo uno de los temas esenciales de la política exterior de México, la atención y defensa de nuestros connacionales en el exterior, y previamente ya lo hemos hecho para los trabajadores migrantes y sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los organismos internacionales son de muy bajo costo, con un gran impacto en términos de la promoción de los intereses de México y muy particularmente para lograr tener una capacidad de fortalecer al Estado Nacional Soberano Mexicano, contener a los Estados Unidos, ejercer liderazgo a nivel latinoamericano y ser un actor relevante y fundamental en la codificación del derecho internacional. Por lo tanto, mi querido presidente se equivoca.
Rafael, ¿quisieras agregar alguna cosa? Rapidísimamente, un minuto, porque ya casi nos pasamos de tiempo. Sí. Efectivamente, hay un debate en la disciplina de las relaciones internacionales y en otros círculos de si los organismos internacionales funcionan o no funcionan, si sirven para algo o no sirven. Por ejemplo, los realistas plantean que pues, no tienen mucha utilidad los organismos internacionales. Los liberales son más positivos en ese sentido y sí piensan que tienen una función importante. Yo lo que creo es que el éxito y el funcionamiento de un organismo internacional va a depender de lo que los estados aporten. Si los estados confían en que ese organismo internacional puede ser el medio para resolver un problema, entonces ese organismo va a funcionar. ¿Bien? Todo depende de la participación de los estados, porque los organismos, como dijo el embajador, se forman por estados. Entonces, haciendo una analogía a la famosa frase de Alexander Dent, uno de los constructivistas, yo diría que los organismos internacionales son lo que los estados quieren que sean. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Sin duda alguna, creo que el activismo de que México ha tenido en los organismos internacionales a lo largo de la historia de todos estos organismos ha sido motivo de orgullo de la política exterior de México. Y eso creo que a todos los que somos diplomáticos y los que no son, nos debemos de sentir muy satisfechos con la participación que México ha tenido en cada uno de ellos y en los diferentes temas que han sido trascendentales en determinados momentos. Así que bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco muchísimo a todos su presencia aquí. Veo una sala plena, una sala llena. Me da muchísimo gusto ver tantas caras conocidas. Desde luego que mi querida embajadora Aurenia Aguirre, además que, como ya mencionó Jorge, forma parte de los autores de este libro, el embajador Ibarrola, Jorge Álvarez por allá, bueno, Liliana Ferrer. Veo a muchísimos colegas, amigos, que pues nos conocemos de toda la vida, inclusive, bueno, con el embajador Ruiz Cabañas desde principios de nuestra vida en la diplomacia. Les agradezco muchísimo, los invito a adquirir este libro porque, como dije, no solo estudiantes, para todos nosotros es un libro que nos puede ser muy útil, un libro de consulta. Muchísimas gracias a todos, los invitamos a la siguiente mesa.